Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. IDEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Sufrimiento de Cristo es el tema que hemos seleccionado y estamos en la cita bíblica de Isaías capítulo 53 versículos 4 al 6. Usted encuentra que dice ciertamente. Yo cambié la palabra ciertamente por Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él que aparece acá, el que cargó los pecados, es el mismo que aparece arriba con el nombre Jesús. Entonces, Jesús cargó el pecado de toda la nación de Israel y también de todos los del mundo, los que creyeron en Jesús, por supuesto. Así que quiero que estemos pensando en algunas cosas que son de sumo valor para nosotros como iglesia. Y si somos la iglesia que cree en Jesucristo, que cree en la obra redentora de Jesucristo, entonces tenemos que estar conscientes que hay algunas cosas que la Biblia nos debe enseñar, unas cosas que la Biblia nos debe decir o nos dice que tenemos que comprender. Haciendo uso del contexto, pudiéramos decir que estos capítulos, o sea, Isaías, se escribió, dicho de esta manera, está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es un libro que corresponde a la literatura que a los hebreos debería de predicársele. Pero en vista que nosotros también somos el pueblo de Dios, tenemos que considerar que al leer el profeta Isaías, hay una constitución en el libro que nos da pautas para pensar de que abarca tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de este libro de Isaías, del capítulo 1 al capítulo número 39, que se enfoca prácticamente en los judíos. Mientras que del 40 al 66 encierra en sí lo que son los gentiles o las naciones de la tierra. Así que tenemos nosotros alguna oportunidad de pensar que las palabras dichas al profeta o por el profeta Isaías no solamente fueron para aquellos, sino también pueden ser para nosotros. Isaías fue una persona de alto rango, un estatus social bastante significativo, pues hasta donde se sabe, Isaías era una persona que tenía injerencia en el gobierno, tanto así que él tenía que ver con las relaciones exteriores de la nación, ser una persona preparada. Dicho de esa manera, Isaías no era cualquier cosa, era un profeta que tenía capacidad para hablar con los gobernantes
Y por eso es que ustedes ven a Isaías hablando con Ezequías y llevarle una razón como que si estaba hablando dos jóvenes compañeros y le dice: el Señor me dice que te diga, y le habla con una seguridad y le haga una propiedad al rey que uno se queda sorprendido. Isaías era una gran persona que tenía ciertas capacidades que Dios lo usó por eso mismo para que le dé un mensaje a la nación de Israel. Y ahí encontramos ciertas cosas que tienen que ver con cierta parte de la nación, los que comprenden las 10 tribus como los que comprenden las otras 2 tribus. Pero cuando hablamos de Israel tenemos que generalizar. Entonces, Isaías tenía esa peculiaridad, por lo tanto es uno de los profetas que se consideran como los mayores del Antiguo Testamento. Y estoy hablando esto para que tomemos una cierta idea de qué cosas debemos saber alrededor de la palabra. Es cierto que esto es parte informativa y tiene que ver con cierto contexto. Tenemos que reconocer que Isaías es el profeta que más menciona la vida de Cristo. Es el profeta que más menciona el ministerio del Mesías que ha de redimir a Israel. Y fue el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Entonces, una vastedad de veces, más de 100 veces, el profeta Isaías es citado en el Nuevo Testamento. Eso significa que al ver la peculiaridad del profeta y cómo Jesús, como Pablo y como Pedro echaron mano a los dichos del profeta Isaías, ahora tenemos que ver el por qué. Porque fue uno de los profetas que más se refirió al ministerio mesiánico. Y cuando usted se va a dar cuenta, el libro de Mateo, por ejemplo, en el libro de Mateo se cita una diversidad de veces, o sea, varias veces se menciona a Isaías y se está relacionando. Primero porque Isaías y Mateo tienen relación porque es dicho a los judíos. Y luego podemos encontrar ahí la propiedad con la que se está dando esta información. Bueno, tenemos que pensar que para todos nosotros los creyentes hay algunos pasajes importantes que encontramos en el libro de Isaías. Entre todos los capítulos importantes, uno de ellos es el capítulo 53, que es el que tenemos hoy. El capítulo 53 de Isaías, que es uno de los importantes para toda la iglesia de todo el mundo. Ahí, desde el capítulo 1, versículo 18, ya empiezan a verse pasajes importantes que abrazan los que no son judíos, o sea, nosotros la iglesia. Y así sucesivamente uno va viendo el libro de Isaías cómo tiene información que nosotros los evangélicos tomamos para devocionales. Por ejemplo, la mayoría de evangélicos usamos el capítulo 58 también cuando nos referimos al ayuno, y así el capítulo 66 cuando hablamos de cosas que vienen, cuando hablamos del 61 cuando hablamos del ministerio de Jesucristo. O sea, hay varios pasajes que nosotros como iglesia no los dejamos solo para aquellos, los tomamos nosotros también. Estoy diciendo esto para que consideremos la importancia que tiene para nosotros tomar al profeta Isaías como el que nos refiere al Cristo Redentor, al Cristo sufriente, o sea, los sufrimientos de Cristo, que es lo que estamos puntualizando. Así que ya tenemos una idea en esta información para que usted tome en cuenta cómo nosotros como evangélicos debemos valorar en sí el ministerio profético, dado el caso, el de Isaías. Y tratando de pensar en esta misma introducción, estamos viendo cómo la iglesia de Dios, para sus declaraciones de fe, ha hecho hincapié en algunos pasajes de la Escritura. Y hay una de las declaraciones de fe de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Dios, de que habla acerca de la sanidad divina, y nosotros creemos que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Y cuando uno usa la palabra expiación en la Biblia, tiene que entender que está hablándose de un acto que trae prácticamente sanación, pero espiritual. La expiación tiene que ver con la sanación espiritual, o sea, una restauración de relación entre Dios
y el hombre a través de un ejercicio, que eso lo vamos a ver después. Por eso es que estamos nosotros viendo qué relación tiene nuestra doctrina, nuestra teología con estas palabras que están en la profecía. Entonces nosotros creemos que la sanidad, recuerdan que una de estas noches estuvimos hablando del Yahweh Rafa, o sea, el poder sanador, el que viene para prevenir cualquier mal y también para curar. No solo es preventivo el poder de Dios, sino es curativo. Entonces vemos al Yahweh Rafa. Entonces dentro del campo del Yahweh Rafa vemos el efecto que tiene la expiación, no solo para sanar en sí las enfermedades o las dolencias provocadas por el pecado, sino para restaurar especialmente lo que es la relación rota que hay entre el hombre y Dios. Así que a partir de ahí vemos a un siervo sufriente, a un Cristo sufriente, vemos a alguien que está padeciendo una crisis porque se está metiendo en una situación complicada de la humanidad. Y es importante que conozcamos esto entonces como iglesia de Cristo, en donde quiera que estemos, y aunque tengamos el nombre que tengamos, nos conviene, nos corresponde asumir que el ministerio de Cristo, un ministerio sufriente, por cierto, que comenzó así desde que está en el vientre de su madre, ya él comienza siendo despreciado. Hubo un momento en el que José por poco y se deshace de ese matrimonio a causa de que María estaba embarazada. Entonces ahí comienza ya la crisis en la persona de Jesús. Y si usted va a ver el capítulo 53 de Isaías, nos habla acerca de que él fue desechado y fue despreciado, es varón de dolores. Y así vemos al Jesús que conocemos, por cierto, al Jesús bíblico, al Jesús que nos salvó. Necesitamos conocer del ministerio de Jesucristo. Y lo digo también porque hay algunas personas que están tratando de menospreciar la actividad ministerial de Cristo y lo están comparando con personajes raros. Entonces, yo quiero que cada uno de los miembros de la iglesia podamos estar convencidos de lo que estamos aprendiendo acerca del ministerio sufriente de Cristo. Así que vamos a ver algunos aspectos importantes sobre el sufrimiento de Cristo. Algunos aspectos importantes acerca del sufrimiento de Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Y por qué necesitamos ver eso? Hay, por ejemplo, para nosotros como cristianos, lo que ya estaba puntualizando, y lo que tiene que ver el primer aspecto de muchos, porque hay muchos aspectos, de los cuales yo quiero tomar, por ejemplo, 4 que se van a centrar en nuestra predicación. Y el primero tiene que ver con la expiación. El primero tiene que ver entonces con la expiación. Y cuando hablamos de la expiación entre los hebreos, tomen en cuenta esto, cuando hablamos de la expiación entre los hebreos, tenemos que entender, tenemos que reconocer que la expiación, desde todo el punto de vista de la simbología o del mensaje simbólico de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la expiación entre los hebreos apuntaba de manera implícita a la persona de Cristo. Entonces lo estamos viendo así. Cuando decimos implícita es porque para los judíos no se hablaba de la persona de Cristo. Se hablaba del día de la expiación, que pudiéramos llamarle como le llaman prácticamente a esa festividad que se celebra justamente en el mes de septiembre, que se celebra entre los judíos, una fiesta que se llama Yom Kippur, que significa el día del perdón. Esa es la fiesta, el Yom Kippur. Es una festividad que celebran ellos, en la cual hacen ciertos ritos con la intencionalidad de que no solamente se pida por la sanidad, la salvación de Israel, sino de las naciones de la tierra. Esta es una festividad importante. Usted puede adquirir información bastante al respecto de esto que estoy mencionando. Así que tenemos en primer lugar el día de expiación, y se ocupa un día importante del año. O sea que no es varias veces, sino un día muy importante en el año, y se le llama el día porque comienza a las 5 o 6 de la tarde del día anterior
y termina hasta el siguiente día del día siguiente. Perdón, si comienza hoy, termina mañana. Comienza a las 6 de la tarde y termina mañana como a las 6 de la tarde. Se cree que son unas 25 horas aproximadamente de un ayuno ininterrumpido en el que no se come ni se bebe. Ese es el ayuno que algunos han reconocido como el ayuno hebreo, el que se establece una abstención total de alimentos. ¿Por qué? Porque es un día de arrepentimiento, es un día de la búsqueda del perdón. Entonces, ¿por qué estuve usando esta palabra? Porque el sufrimiento de Cristo apunta a eso. El sufrimiento de Cristo apunta a eso. Y el sufrimiento de Cristo está marcado en la actividad específicamente dada a Levíticos, donde se está planteando la necesidad de que el sumo sacerdote haga un ejercicio con el que pueda espiar o liberar a la nación o marcar una ceremonia en la cual se le dé a Israel una oportunidad de sentirse perdonado. Así que tendría que hacerse un día específico de ayuno, de arrepentimiento, de quebrantamiento. No es una celebración, es un día de sacrificio, es un día de duelo, por así decirlo, a causa del pecado, quebrantamiento con la intencionalidad de que el Eterno dé perdón a la nación. No debería tomarse a la ligera, debería tomarse así conscientemente, hacer un examen, hacer un autoexamen y tratar de considerar qué es lo que estaba pasando, porque aunque el sumo sacerdote estaba haciendo el ejercicio sacrificial en el templo, también la nación tendría que estar consciente de qué es lo que se estaba haciendo, debido a que esta actividad debería hacerse a la manera que Dios lo había establecido. O sea, Dios había establecido a la nación de Israel que una vez al año tuvieran la oportunidad de hacer un ejercicio con el que se hablara de la expiación. Entonces, ¿por qué estamos hablando desde aquí si estamos hablando de Isaías 53? Porque estamos hablando del sufrimiento de Cristo. Y si usted puntualiza lo que era el sacrificio que hacían en el día de la expiación, tenía bastante importancia. ¿Por qué? Porque en ese día, de acuerdo a lo que estamos nosotros puntualizando, nos da la pauta para pensar en lo segundo de estas palabras que busqué para hoy, y es la segunda palabra, que es la sustitución. Entonces, cuando hablamos de la sustitución, tenemos que estar pensando que animales morían por causa del pecado del pueblo. Animales morían por causa del pecado del pueblo. Entonces, morían los animales para rescatar la vida del ser humano pecador. Entonces, yo fallé, yo pequé y yo debo morir. Entonces, moría un animal para rescatarme a mí. El pueblo es el que pecó, pero morían animales para rescatar al pueblo del pecado, para perdonar al pueblo. Entonces, ahí se da ya esta palabra que estoy hablando de la sustitución. Se sustituye al pecador, pensante, al pecador racional, por un animal irracional que no sabe por qué está muriendo. Eso está claro. Entonces se sustituye. Así que hay una posición. Y todo esto, si hacemos un poquito de ejercicio, podemos llegar a pensar que en el tiempo del profeta Isaías, de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a la concepción humana de su tiempo, tendría bastante dificultad para comprenderse que no era posible que una persona racional tuviese que morir en lugar de la humanidad, pues para eso estaban los animales. Para eso estaban los animales. Entonces no era necesario que muriera un hombre por causa de la nación, sino que podían morir los animales irracionales. Si usted lee algunas palabras de los profetas, se va a dar cuenta que Dios se cansó, se sintió hastiado ya de los sacrificios de animales. Entonces, por eso fue que a través del profeta Isaías anunció que llegaría el momento en el que va a terminar todo ese sacrificio levítico. Esos animales van a dejar de morirse porque va a haber alguien que va a tomar en sí la responsabilidad. Esto es ya el Hijo de Dios.
o sea, Jesucristo, que a partir de ahí se está hablando de que Jesucristo va a tomar nuestro lugar y se va a hablar de la justificación por la fe. Eso significa que la vida de Cristo es imputada al cristiano, y como si él hubiese sido pecador, va a la cruz a morir. Entonces ahí se está viendo la figura sustitutiva acerca de lo que estamos hablando desde el punto de vista de la teología. Entonces tenemos que considerar que es necesario, y usted dirá, pero nosotros ¿por qué tenemos que saber eso? Pues sí tenemos que saberlo, porque debemos tener conciencia de cómo las escrituras narran el sufrimiento del Mesías y por qué razón. Cómo narra el sufrimiento de Cristo y por qué razón. No es que ese texto nos vamos a ver ahí para sentirnos así abrumados cuando miramos a la película, por ejemplo, que de seguro ya está de moda en esta temporada. La vamos a estar viendo y vamos a decir, pobrecito, y a veces no quiero ver las imágenes porque exageran. Parece que es demasiado lo que hacen. Quisiéramos pensar que no es un ser humano el que está ahí, sino que es un manejo a través de la computadora. Si es cierto cómo están dibujando o dramatizando esta pasión de Cristo, pues da cosa verlo, y es posible que estemos ya viendo eso. Entonces, cuando lo vemos ahí, y si consideramos la condición del pecador, tenía el pecador pagar un precio como ese, pero gracias al amor de Dios no hubo necesidad, porque hubo quien lo hiciera por nosotros. Entonces estamos libres de eso, entonces se nos cubre de esa maldad. Así que tenemos allí algo importante que ver. Pero también dentro de esta palabra sustitución podemos considerar el ejercicio del sacerdote. Si usted va a ver, antes de entrar a ofrecer el sacrificio, un sacerdote tenía que hacer según lavacro. O sea, tenía que santificarse, el sumo sacerdote que entraría a hacer el sacrificio, el cual no podría hacer varias veces a la vez, porque corría el riesgo que si entraba al lugar santísimo sin la autorización y sin la debida programación de Dios, podía morir el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote aún corría el peligro, por representar al pueblo, corría el riesgo de morir él mismo. Es ahí donde tenemos que ver cómo el sumo sacerdote está representando a Dios a través del sacrificio, y cómo este sumo sacerdote, si ya lo vemos en la carta a los Hebreos, pues representa a Cristo, quien más tarde se ofreció él mismo y ofreció él mismo la ofrenda por nuestros pecados. Ahí vamos viendo. Entonces el lavacro del sumo sacerdote tenía mucha importancia. El sacrificio de un becerro que era despedazado, de un macho cabrío que era quemado, y el otro macho cabrío que también era llevado para presentarlo, sobre el cual el sumo sacerdote ponía sus manos y comenzaba a hacer mención de todos los pecados de la nación durante todo un año. Todos los pecados que la nación hubiese cometido, se ponían las manos sobre el macho cabrío, y luego una persona con mucha dedicación tenía la tarea de ir a soltar este macho cabrío al desierto, que era como alejar de la zona habitada o de la zona poblada por la nación los pecados del pueblo. Y si usted esto lo asocia desde la Biblia, se va a dar cuenta que en el momento que Cristo muere, Cristo no murió dentro del pueblo. Cristo murió afuera del pueblo, fue llevado a un lugar llamado la calavera, o sea, murió fuera del campamento. Que todo esto está entonces marcándose desde el punto de vista profético y está apuntando a Cristo. O sea, todo esto es en relación a Cristo. Entonces lo que el profeta está viendo, unos 740 o 780 años antes de que se escriba Mateo, que es el que nos narra ese sufrimiento de Cristo, o unos 680 años antes de que venga Jesús. Entonces lo que el profeta está dando a conocer es que un hombre, una persona llamada el Cristo, sería el que estaría cumpliendo este tipo de ceremonias, el que iría a sufrir en nuestro lugar. Espero que estemos quedando comprendidos de lo que estamos tratando de decir. La tercera palabra que nos ocupa desde este punto de vista, porque todo está enmarcado en la expiación, todo está marcado
dentro de la siguiente palabra, que es la satisfacción. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la palabra satisfacción con el sacrificio de Cristo? Fíjese usted que es curioso que en el momento cuando el pecador es sacrificado a través del mismo Cristo, la ira de Dios que pesaba contra el pecador es apaciguada. Como que dice, vaya, por lo menos hicieron eso y bueno, quedó satisfecho, ya no hay problema, está arreglado el problema, está arreglada la deuda. La ira de Dios fue aplacada cuando Cristo da su vida en favor de nosotros. Entonces no pesa más maldición contra el pecador. Dice la Biblia en la carta a los Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, dado que Dios satisfizo su necesidad a causa de haber visto la muerte de alguien que merecía morir, entonces ya dice Dios, no hay problema, el asunto está arreglado, la deuda está cancelada. Entonces, desde ese grado se le puede mencionar a esta palabra como la satisfacción en Dios a causa de haber juzgado a la nación o a las naciones en el sacrificio de Cristo. Los pecados del pueblo, desde ese punto de vista, tomándolo en cuenta de la figura del macho cabrío que soltaban en el desierto, era como decir, están olvidados esos pecados. Era un símbolo del olvido que se hace acerca de los pecados cometidos, porque ya fueron confesados, ya hubo quebrantamiento, ya hubo alguien que muriera en lugar, y entonces ya no hay necesidad de traerlos a colación. Entonces ya hay en sí, desde el punto de vista de esta palabra, estamos diciendo una satisfacción en el Señor o en el Dios de Israel. El pecado se apaciguaba y se expiaba de la manera que Dios lo había ordenado. Y aquí pudiéramos decir, hermanos, que solo Cristo pudo llevar a cabo ese grado de satisfacción en Dios, a manera que se canceló la deuda de la nación y de las naciones. Entonces ya vemos acá que si usamos palabras técnicas dentro de este campo de la expiación, encontramos otra palabra, que Cristo es la propiciación de los pecados o los pecados del pueblo, que esto quiere decir que el Cristo sacrificado, el Cristo sufriente, se convierte entonces en el acto que complace a Dios. Y en este caso, ¿por qué razón? Porque viene y aplaca su ira. Ya no hay necesidad de ejercer ninguna justicia contra el pecador, porque a través del sacrificio de Cristo la ira de Dios se baja. Es como echarle un poco de agua a un fuego que está enardecido. Y así tenemos que entender, ya basados en esto, cuando ya entramos a la parte de la expiación, entonces vemos acá cómo a través de este ejercicio Jesús viene y repara el daño que estaba afectado. Y quisiera traer un poco acá para ver una aplicación. Cuando en el caso de nosotros, voy a pensar que alguien usa este artículo que tengo en la mano y dice, bueno, voy a usarlo, pero por alguna razón lo arruina. Entonces yo me pongo molesto y digo, bueno, por favor me lo arreglan, eso estaba bien, y comienzo a alegar y ya parece que le voy a sonar a todo el mundo que está al frente mía. Y dice, usted se enojó el hermano. Entonces le digo, por favor me lo entregan tal como estaban, y comienzo a irritarme. Entonces la persona que lo dañó rápido va y dice, bueno, busquemos la solución. Y entonces dicen, ¿saben qué? Ese aparato se arruinó, comprémosle uno igual. Y entonces traen el siguiente y me dicen, aquí está su artículo, aquí está su micrófono. Y entonces aquí el desorden anímico que estaba en mí, ¿qué pasa con él? ¿Se comprende ese ejemplo? Eso es lo que hace el sacrificio de Cristo. Calmar a Dios, porque se arregla, porque Cristo viene y remienda el problema, arregla el problema. El clavo se apachó, como decimos nosotros comúnmente. Entonces Cristo viene y arregló esa situación. A través de la expiación, entonces Cristo viene y repara el daño que había ocasionado el pecado, no solo a la nación, sino también al mundo entero. Bueno, si vemos esto, entonces tanto la propiciación como la expiación, que no lo puse en estas 4 palabras,
Tanto la propiciación como la expiación equivalen a la persona de Cristo como el perfecto, para que Él sea el único que pueda aplacar la ira de Dios con su sacrificio. Y de esa manera toda la humanidad tiene oportunidad de la siguiente palabra que tenemos ahí, la cuarta palabra. Entonces ya tenemos el perdón de los pecados. Como ya no hay nada, ya los clavos están apachados, están remendados los problemas, entonces, ¿qué es lo que le toca a Dios? Otorgar el perdón. Otorgar el perdón. Y aquí vamos a ver que la palabra perdón en Dios ya equivale a la eliminación del pecado. La eliminación del pecado, que si lo vamos a ver desde la referencia del segundo macho cabrío que iba al desierto para llevar en sí todos los pecados de la nación, entonces diríamos nosotros que eso era un símbolo de que Dios deja ir todo lo que había roto entre nosotros y Él. Ya no se acuerda más de nuestros pecados. Así que perdón desde este punto de vista significa eliminación de toda culpa de nosotros. Eliminación de toda culpa, borrar, como tomar un borrador literalmente y comenzar a eliminar las palabras que pesaban en contra nuestra. Usted lee la carta a los Colosenses y se va a dar cuenta cómo en el capítulo 2 el apóstol que escribe la carta a los Colosenses dice que cuando Cristo estaba siendo crucificado, lo que estaba haciendo era justamente eso, tomando un borrador y estaba anulando todo el acta que pesaba contra nosotros. Eso es lo que estaba haciendo, anulando, como si estuviese borrando. Bueno, no existe esa acta contra el cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, con su sangre, ¿qué hizo? Borró. Por eso algunas veces cantamos: y mis pecados son borrados ya. ¿Alguna vez ha cantado usted esa canción? Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó allá en la profunda mar, dice el coro. Alguien lo sacó de algún lado, pero yo diría: mi Jesús los crucificó y con su sangre sirvió como el corrector que usamos cuando escribimos una palabra mala, que decimos rápido, por favor, el corrector, y venimos y le ponemos el corrector encima de lo que escribimos mal y luego escribimos lo que estaba correcto según nosotros. Entonces la sangre de Cristo se convirtió ¿en qué? En el corrector que anula todo el pecado que había, que pesaba contra nosotros. Espero que así estemos entendiendo esta palabra. Es interesante entonces que desde ahí se otorga liberación, se otorga perdón, que palabra perdón y liberación en este caso son lo mismo. Y si yo estaba sentenciado al infierno eterno, a través del sacrificio de Cristo soy liberado. ¿Por qué razón? Porque ya estoy perdonado de mis pecados. Mis cuentas son eliminadas y ahora, de modo que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas se fueron y ahora todas son hechas nuevas. De esta manera, mis hermanos, podemos ver que en esas figuras que se utilizaron entonces en el sacrificio de Cristo o en el sufrimiento de Cristo, lo que apuntaba al sufrimiento de Cristo, si ustedes en algún momento pueden leer todo lo que está, todo el ambiente que se operaba en el momento del sacrificio animal, así literalmente, se va a dar cuenta que consterna el saber cómo el sacerdote ponía las manos sobre el animal que iba a sacrificar. Y ante el penitente, en este caso ante el oferente, tenía que estar consciente y decir: bueno, por mi culpa y solo por mi culpa está muriendo el animal tal. Y entonces hacer conciencia, decir: eso te tocaría a ti, pero gracias a la intervención del animal tú estás defendiéndote. Entonces, por mi culpa y por mi gran culpa, Cristo en la cruz estaba siendo crucificado. Estaba siendo crucificado. Sin embargo, al momento de estar siendo crucificado y a través de toda esta figura que se está dando, Dios estaba haciendo un ejercicio, era eliminando, estaba borrando o estaba removiendo de mi camino todo lo que serían mis transgresiones. De todas mis errancias fueron canceladas, y a eso es que se le denomina la palabra perdón. Entonces tenemos las 4 palabras importantes. En la expiación encontramos una sustitución, y esta sustitución provoca satisfacción, y por último el perdón. Tenemos que asociar esas 4 palabras dentro del ejercicio
del sufrimiento de nuestro amado Salvador. Yo quiero que usted recuerde alguna vez haber leído uno de los salmos. Está un salmo que es el 103, que siempre leemos. Y en el versículo número 11 o 12, por ahí, si no mal recuerdo, dice la palabra que así como está lejos el oriente del occidente, Él hizo que alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Y en este caso, si lo asociamos con las palabras dichas por los profetas y luego por las palabras escritas por el autor de la carta a los Hebreos, llegaríamos a reconocer que en el perdón Dios ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Ya no, porque fueron anulados. Y aquí es donde viene mi trabajo como cristiano. Tengo que empezar a entender que el sacrificio de Cristo tiene una razón de ser. Si estamos en una temporada en la que como personas nos vamos a envolver en un tiempo que le pudiéramos llamar el tiempo de descanso, el feriado grande del medio año, o le podríamos llamar, o a principio de año, o le podríamos llamar cualquier cosa, o la semana mayor como algunos le llaman, tendríamos que entender, si es una semana mayor, es porque entre todas las semanas vamos a recordar el sacrificio del que dio su vida por nosotros. Y yo pienso que siendo conscientes del caso, deberíamos, en cambio de irnos a gozar y a disfrutar de un ambiente pagano y mundano, lo que tendríamos que hacer es quebrantarnos delante del Señor en acción de gracias por nuestra liberación. Si está hablando en estas semanas del sacrificio del Cristo, y hay algunas iglesias que son tradicionales, hasta tienen la capacidad de dramatizar la pasión de Cristo total. Entonces, así como ellos lo están haciendo de manera de dramas, pudiéramos nosotros como iglesia también traer a colación todo el trabajo que fue hecho en nuestro favor, y en cambio de tomarnos este tiempo para un feriado y descanso e irnos a pecar con los ojos y con los oídos, en cambio de irnos a envolver en ambientes que nos separan de la voluntad de Dios, es mejor tomar tiempo para reflexionar en el lugar que tenemos nosotros en el corazón de Dios, que gracias al sufrimiento de Cristo nosotros tenemos paz en el corazón y no tenemos pena de ir al castigo eterno. Esta semana debería ser para pensar en eso, y no solamente esta semana, sino todo el año. Pero como este es el tiempo en el que se habla de esa situación, entonces yo le requiero a los hermanos que son asistentes a la iglesia, esta y donde quiera que me alcance a escuchar, yo recomiendo que si usted es un cristiano de verdad, que está agradecido con el sacrificio que Cristo hizo en su favor, aproveche este tiempo para reflexionar que la paz que usted tiene y haber sido defendido del castigo eterno, usted se debe a que Cristo pagó el precio, y gracias a eso usted fue perdonado. Y esta semana valdría la pena dedicar tiempo para reflexionar sobre nuestro estado de vida que tenemos en Cristo Jesús, o a través del sacrificio de Cristo. Bueno, de acuerdo a la conclusión que he tomado, el sacrificado sufrimiento de Cristo es un tema medular de la redención. El sacrificio, el sacrificado sufrimiento de Cristo es un tema que no se pudiera descuidar. Es un tema medular en la redención del hombre. O sea, fuimos rescatados gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, ignorar este sacrificio sería para nosotros como contradecir el gran amor de Dios. Entonces tendríamos que pensar en la siguiente parte de esta conclusión. Obviar el sacrificio de Cristo es arriesgado, porque estaríamos desviándonos del plan redentor de Dios. Obviarlo, o sea, como cristianos no debemos pasar inadvertidos. Y la pregunta es, ¿por qué usted está asociando ese tema para esta ocasión? Pues simplemente porque todo el mundo que celebra tradicionalmente esta semana que va a empezar, todo el mundo supuestamente está basado en la Semana Mayor por el sacrificio de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, como iglesia del Señor, es una semana que con facilidad caemos en pecados que nos van a pesar.
Yo recuerdo una de las comunidades, no voy a mencionar nombres porque este mensaje va a llegar lejos, pero recuerdo a una comunidad que cada vez que llegaba esta semana se declaraba caído un montón. Qué paradójico el asunto. La semana de la celebración de nuestra redención, supuestamente mucha gente se declaraba caída. ¿Y por qué cree usted? Porque se iban a dar sus grandes lujos y se iban a lugares públicos, y la doctrina de la iglesia prohíbe el que el cristiano frecuente lugares donde pueda pecar con la vista y con los oídos. Entonces, donde pueda caer en tentación. Entonces la palabra de nosotros, la Biblia de nosotros prohíbe, específicamente la doctrina prohíbe que el cristiano se vaya a deleitar en lugares donde pueda pecar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Mejor pecaban de una vez y se declaraban caídos. No, así de todos modos me van a acusar. Y se empezaba la gente a esconderse, iban por todos lados diciendo que no me mira el pastor, y se iban a meter a unos rincones para que el pastor no los mirara. Qué tontera. La gente sin comprender el significado de esto, y lo estoy tratando de manera de aplicación. No podemos obviar en esta semana o en ningún tiempo del año el sacrificio de Cristo. Espero que usted me esté tomando el mensaje. Entonces, vamos ya terminando. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Debemos aprovechar la gracia y misericordia divina en nuestro favor, ya que en el sacrificio o en el sacrificado sufrimiento de nuestro Señor estriba nuestra liberación. Entonces, pensamos que el sacrificio de Cristo es la garantía de nuestra redención. No podemos obviar este tema. Así que vamos a estar hablando en esta temporada, vamos a estar hablando temas alusivos a esto. ¿Por qué razón? Porque como iglesia nos conviene empaparnos de esta información, para que cuando vengan aquellos que nos quieren privar el derecho de hablar de nuestro Cristo Redentor, tengamos bien seguro qué es lo que vamos a sostener y hacer lo que nos toque por causa de la fe que nosotros sostenemos en el amor que le tenemos a nuestro amado Redentor. Entonces, mis estimados, quiero que tomemos en cuenta esta parte final de esta conclusión como una recomendación. Yo lo diría de otra manera: aprovechemos la gracia de Dios, aprovechemos la gracia y la misericordia de Dios que se ha marcado a favor de nosotros. Y pensemos que el sacrificio de Cristo es muy importante, y tenemos que pensar que gracias a ese sacrificio hoy nosotros estamos en paz. La paz que nosotros podemos tener en el corazón se refiere o se debe al sacrificio, ese sacrificio muy delicado que pasó nuestro amado Señor. Si usted tiene paz en su corazón, si usted tiene acceso a la presencia de Dios, si usted tiene libertad para orar y decir Padre nuestro, se debe a que alguien ya fue y se presentó delante del Padre y le dijo: Padre, por favor, perdónalo porque no saben lo que han hecho. Y entonces, cuando usted se presenta al Padre en el nombre del Cristo crucificado, entonces el Padre le dice: no tengas pena, eres mi hijo amado. Entonces usted es reconocido como el Hijo de Dios. Y así que cuando usted habla al Padre, usted le dice Padre, y él le dice sí, hijo, o sí, hija, porque Cristo Jesús arregló ese clavito que estaba ahí, que cuando el Padre nos miraba se enardecía y quería: ¿cómo te presentas delante de mí en pecado? Pero gracias a Cristo Jesús yo puedo entrar a Dios. Y entonces cuando yo digo Padre, él dice hijo, Padre, hija. ¿Por qué? Cristo pagó ese precio. Entonces, hermanos amados, eso que estoy diciéndoles se debe a que la gracia de Dios en nosotros y su misericordia apacharon ese clavo, y nosotros ahora somos libres para la gloria de su nombre. Tenemos que celebrar así con saltos y con júbilo el hecho de que seamos liberados gracias al sufrimiento de nuestro Señor. ¿Y por qué vamos a sentirnos así con celebración? De hecho que así tenemos que saltar, como dice la Biblia, como becerros de la manada, que salen corriendo y alegres cuando se les abre la puerta
de esclavitud en la que se encontraban en un corral. Nosotros vamos a salir alegremente celebrando nuestra liberación. Así que espero que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Y usted, donde quiera que se encuentre, analice que si se llama cristiano y es un cristiano de verdad, que vive la palabra que el Señor quiere que viva, entonces usted es libre en el Señor. Bendito sea su nombre. Espero que así sea para todos. Quiero que le demos gracias a Dios por esta palabra y que cada uno de nosotros tome la parte que le corresponde. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco por esta palabra que has puesto en mi corazón, que me ha permitido encontrar cierta información para que de esa manera podamos orientarnos como iglesia. Y es posible que estemos así todos calmados. Es posible que estemos atendiendo lo que se nos está enseñando. Porque gracias al sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, gracias a lo que dice ahí, que Él anuló todos nuestros pecados, gracias a eso, hoy puedo decir que soy libre en ti. Soy libre en Cristo. Soy feliz en el servicio de mi Rey. Porque alguien pagó esa deuda. Alguien limpió el camino. Y ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y llamar Padre al Creador, para que Él me considere como su hijo. Qué felicidad me provoca esto. Te encargo en el nombre bendito de Jesús, que esta palabra haya cabida en el corazón de los que nos llamamos hijos tuyos, que nos hacemos pasar por hijos tuyos donde quiera que nos encontremos, para que valoremos que este es el tiempo de reflexionar, que en cambio de ir a hacer cosas que no te agradan, mejor traer a la memoria esa bendición y esa gran oportunidad que nos volviste a dar de reanudar nuestra relación contigo a través del sacrificio, a través del sufrimiento de nuestro amado Señor, por quien nosotros tenemos ahora esta bendición. Oramos alegremente en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bendito tu nombre, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga de verdad, mis hermanos. Que esta palabra encuentre un lugar en su corazón y que recuerde, es el tiempo de reflexionar en el gran amor que Dios tuvo por nosotros y en el gran sufrimiento que Cristo hizo por nosotros, y gracias a eso somos salvos y somos libres. Gloria a su nombre. Que la paz de Dios sea con usted. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.